Miguel, ¿cuál es la pregunta que me hace el oficial al final de mi entrevista y puede salvar mi caso de asilo? Esa es una de las preguntas donde más se equivocan las personas. Y siempre me preguntan esto, ¿por qué debería ser mi proceso de asilo con una empresa y no lo debería ser yo mismo? Una empresa es un profesional idóneo con un equipo experto para diferentes etapas del proceso. Estas entrevistas pueden tardar hasta 4 a 5 horas. ¿Cómo puedo mantener el hilo de lo que he respondido en un inicio a un final si ya estoy cansado? Miguel, ¿qué debo responder si el oficial me pregunta si estoy interesada en un asilo en otro país? Paola, esa es una de las preguntas donde más se equivocan las personas. ¿Por qué? Porque muchos piensan que si responden sí, van a ser deportados. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere saber el oficial con esa pregunta? Lo que quieren determinar es que no les interesa en quedarse en este país por estas razones, sino que realmente están corriendo peligro y su objetivo es buscar protección, independientemente de donde se encuentren, ya sea acá en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Miguel, ¿cuál es la pregunta que me hace el oficial al final de mi entrevista y puede salvar mi caso de asilo? Perfecto, es una gran pregunta porque es muy importante. En general deberían preguntarte si tienes alguna prueba nueva que quisieras aportar a tu solicitud o si hay algo de lo que quisieras agregar que reforzaría tu historia que no se te hubiera preguntado durante toda la entrevista. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Debido a que si no has podido aportar o abordar algunos temas súper importantes que refuercen las razones en las cuales estás en peligro y refuerzan la solicitud del asilo, vas a tener la oportunidad abiertamente para abordar todos estos temas y que quede claro y fuerte tu solicitud. ¿Y siempre me preguntan esto? No siempre, debería ser siempre, pero algunos oficiales no lo han hecho. Y ahí es la importancia que cuando vayas a tu entrevista estés preparado por un profesional para que sepas cómo responder con anterioridad y no dependas de esta oportunidad. Miguel, ¿tú qué piensas de llorar en la entrevista de asilo? Llorar sí, pero no debe dramatizar. ¿Pero qué hago si la situación me causa dolor al momento de recordarla? Si te causa dolor, llanto o algún temor, déjalo salir. Deja aflorar todos los sentimientos. Lo que está mal es dramatizar o fingir sentimientos que realmente no tienes o no te han causado. ¿Qué hace el oficial cuando sabe que estás fingiendo, pero no quiere pararte ahí? Va a dejar que continúes en tu historia para determinar si estás siendo conciso o es real, porque esa dramatización se nota, esa situación es clara y va por el contrario pensar que tu historia es falsa. Muy diferente si los sentimientos son reales, él lo puede permitir para que continúes. Miguel, pero es bueno dejar salir todo porque le estoy demostrando al oficial que realmente viví algo de miedo, viví angustia. ¿Puedo conectar con el oficial por medio de mis miedos? Por supuesto, es que esa es la recomendación, que dejes salir absolutamente todo, para que salgan no solamente tus sentimientos, sino también que esos hechos que están relacionados a eso, con esos recuerdos, es información válida, precisa y de suma importancia para que el oficial confirme de que esa información es cierta y que tu historia también tiene soporte. Entonces mis sentimientos me van a permitir confirmarle al oficial que mi miedo es creíble. Claro, eso es lo que podríamos llamar cierta conexión. Solamente tómate unos segundos, tómate un vaso de agua o tómate un respiro. Si se te corta o no puedes conversar, pero deja salir los sentimientos siempre y cuando sean reales. Miguel, ¿por qué debería ser mi proceso de asilo con una empresa y no lo debería ser yo mismo? Porque acá te estás jugando todo por el todo en tu proceso de asilo. Una empresa es un profesional idóneo con un equipo experto para diferentes etapas del proceso que es muy complejo. He encontrado muchas personas que nos escriben, presentan su solicitud de asilo, pero quedan perdidos después de la presentación del caso. No saben cuánto es el conteo para la solicitud de su permiso de trabajo, no sabían que habían que anexar pruebas, no sabían que deben presentar el día de la corte, incluso no saben cuándo tienen ni su corte ni su fecha de entrevista con el oficial de asilo. Y ahí la importancia de elegir un buen profesional o la empresa correcta, debido a que hacemos una preparación en las diferentes etapas para que uno a uno de estos procesos hacemos un acompañamiento según la necesidad del cliente para que esté seguro, esté tranquilo y adicionalmente optimicemos las posibilidades de que se le conceda un asilo. El miedo más grande de los inmigrantes es iniciar con una empresa y que a lo largo del camino les dejen de responder, les respondan cuando pueden o no sienten que le dan la importancia de su caso realmente, se sienten abandonados. Yo les recomendaría que intenten hacer un acercamiento inicial y que analicen todas estas posibilidades. Claro, el proceso es bastante dispendioso. Por esa razón es que hay que saber elegir y sentirse bien acompañados. Y eso solamente lo puedes encontrar con una empresa de
buena trayectoria y que te dé soporte durante todo el proceso. ¿Sabes que eso es una de las razones por las cuales muchos inmigrantes quieren abandonar el país? Se sienten perdidos y realmente entregaron su proceso a empresas que no les están brindando acompañamiento y deciden devolverse a su país de origen. Es un momento fuerte y es una decisión muy difícil, pero es importante recordar que en el asilo se está jugando el todo por el todo. Estás iniciando un proceso para poder iniciar nuevamente una vida y restablecer no solamente tu protección, tu seguridad, sino también de rehacer todo ese proyecto que tenías en tu país de origen. Por el contrario, no hay que abandonar, sino no desistir y continuar para poder lograr el asilo. Miguel, ¿qué preguntas debo preparar para mi entrevista de asilo? No se deben preparar preguntas, e incluso eso es un error, se deben preparar son temáticas, porque si te preparas bajo preguntas y no te hacen algunas por las cuales te has preparado, te vas a bloquear y no vas a saber cómo responder o afrontar esto. Entonces, ¿cómo me preparo realmente para mi entrevista de asilo? Como te decía hace un momento, se prepara es bajo temáticas, es decir, se estructura tu historia o tu caso principalmente sobre tres. ¿Cuáles son esas tres? Inicialmente los por qué, los cómo y el qué. Arranco de atrás para adelante. El qué es qué sucedió, qué son o cuáles fueron las razones o hechos específicos en los cuales te pasó o les pasó a tus familiares las razones que te pusieron en peligro. El cómo es cómo se desarrolló esta situación. Entonces son todos los detalles. Si tu qué fue que te secuestraron o te golpearon, el cómo te van a preguntar o te tienes que preparar es cómo sucedió, qué palabras te dijeron, en qué parte te golpearon, qué secuelas hubo, si hubo una historia médico, si hubo una secuela, si esto generó algún trauma. Esos detalles que solamente puede responder una persona que efectivamente ha vivido esa situación. Y primero que te dije que realmente está enfocado en el último es el por qué. ¿Por qué esa situación te puso en peligro o consideras que si continúas en tu país te pone en peligro tu vida hasta llevarte a la muerte? Y eso que este por qué se divide en dos. El por qué en el momento que sucedió y el por qué actual. A esto me refiero básicamente es el por qué fue cuando emigraste y saliste de tu país. Pero desde el momento que hiciste eso, presentaste tu asilo o se generó tu entrevista, puede pasar varios años. Y el oficial puede asumir que esa situación que te puso en peligro por ese simple paso del tiempo ya no está y en este momento ya no hay razón para concederte el asilo, por consiguiente podrías retornar a tu país sin que signifique deportar. De ahí la importancia que se debe aclarar que el por qué también o se mantiene o se agravó o por el contrario se transformó que hoy en día cuando se están haciendo la entrevista sigues estando en peligro por estos hechos o por las razones que migraste. Miguel, yo le agregaría el cuándo. Es muy importante la fecha exacta para dar claridad a los hechos y darle seguridad al oficial. Claro, tienes toda la razón. Este cuándo está dentro del qué, porque cuando estructures este qué o todos los hechos que te sucedieron, tienes que ser muy preciso en las fechas y momentos que sucedió. Es así que las entrevistas se pueden extender durante la jornada y te van a preguntar muchas veces lo mismo en diferentes momentos y el oficial va a querer determinar si cambias la versión o erras en alguna de las fechas. Efectivamente, es muy importante saber cuándo sucedió cada uno de estos momentos y que exista una idea, un orden cronológico y que si te cambian los momentos, sigas dando la misma información. Pueda responder con claridad si te preguntan de una fecha en desorden o en orden en toda la entrevista. Perfecto. Tienen que iniciar o pueden iniciar, perdón, corrijo, del momento en cuando llegaste a este país o cuando te sucedieron y de un momento a otro preguntarte por la mitad de tu historia. Es muy importante determinar cada una de esas situaciones y que si te cambian los hechos o los momentos temporales, sigues respondiendo lo mismo y es la importancia de la coherencia y la precisión. Estas entrevistas pueden tardar hasta 4 a 5 horas. ¿Cómo puedo mantener el hilo de lo que he respondido en un inicio a un final si ya estoy cansado? De ahí la importancia de la preparación. Puedes estar cansado, puedes tomarte un momento, pero si estás preparado y tienes claro la temática, preparado bajo una temática, independientemente se extienda tu entrevista 3, 4, 5 horas, siempre vas a decir lo mismo porque la estructura mental que tienes es sobre lo que te sucedió y estás contando tu historia que es verídica y es real. Porque tienes claridad sobre tu historia y con anterioridad fuiste preparado, entonces ya no hay tantos nervios.
Perfecto. Y esa preparación se refiere a darte esa confianza, esas herramientas o incluso esa seguridad porque estás enfrentando un proceso totalmente desconocido y bajo el temor que ya vienes cargando por tu situación. Lo que hacemos con la preparación es darte estas fortalezas y aclarar todas las dudas para cuando llegues a ese momento de una forma un poco más tranquila, aumente las posibilidades de afrontar tu asilo y optimizarlo.